todos. Nos da muchísimo gusto acompañarlos en esta jornada de entrenamiento. Agradecemos mucho la invitación de Developer Land and Home. Pues bueno, traemos muchas cosas que platicarles, así que pues, me gustaría que arrancáramos de inmediato con la presentación. Si quisieran presentar, por favor. Vamos a platicar de un tema interesante y creo muy novedoso bajo las condiciones actuales de pandemia en la que estamos aprendiendo, viviendo, disfrutando y hasta sufriendo. La agenda es muy simple. Si quieren avanzar a la siguiente, por favor. Lámina, gracias. La agenda es muy simple. Vamos a platicar de lo que es continuidad y resiliencia en relación a los marcos de referencia que hablan de estos temas. Y vamos a complementar todo el conocimiento y la información del marco de referencia ligados con estos temas con una encuesta que ISACA, Guadalajara y México, Ciudad de México, realizamos en relación a estos temas. Y luego tendremos algunas pequeñas reflexiones. Por favor, la siguiente. Este solamente es un aviso de privacidad que siempre ponemos en nuestros eventos para que ustedes estén tranquilos que si hay en caso de que hubiera intercambio de correos, información por todo lo que pudiera generarse de esta reunión, pues está debidamente protegido con la Ley de Protección de Datos Personales. Gracias. La siguiente. Pues bueno, yo creo que en México, y estoy hablando a nivel país, creo que ya está muy inmersa la cultura de control y prevención. Creo que es un tema que ha avanzado mucho a nivel general en todos los sectores del país. Y estas buenas prácticas o buenas actividades se han complementado muy bien con buenas prácticas en materia de continuidad y resiliencia, lo que ha hecho que la mayoría de las empresas ya tengan dentro de sus esquemas de control el plan de continuidad de negocio, que se conoce en español como PCN o BCP en sus siglas en inglés. La siguiente, por favor. Pero nosotros que nos dedicamos a aspectos de auditoría, control, gobierno en materia de tecnología, sí tenemos una percepción general de que en muchos casos, aun cuando se tenga con un plan de continuidad de negocio, no se revisa o no se actualiza con la frecuencia que las buenas prácticas dictan. También pudiera ser que no se consideran todos los escenarios factibles de ocurrir y que no se llevan a cabo los simulacros necesarios a efecto de poder probar el plan e implementar las mejoras que se detecten de estos ensayos o simulacros. La siguiente, por favor. En el tema de la contingencia sanitaria provocada por el virus que ya todo el mundo conoce, creo que tomó a muchos por sorpresa, a empresas y a personas. No obstante que estuvo acompañada esta contingencia sanitaria con mucha información generada en los países donde el brote inició antes que en México. Aún así, a muchos los tomó por sorpresa. La siguiente, por favor. Estamos tomando esta información muy interesante que pueden ustedes buscar con ese nombre, La crisis del COVID-19. Es un documento muy interesante desarrollado por Ernst & Young recientemente en el mes de abril, en donde platica su visión de cómo ha sido la crisis, ¿no? Pero para efecto de esta plática solamente vamos a tomar un par de gráficas y en ellas lo interesante es que en México, pues desde el 30 de enero ya teníamos conocimiento de que la OMS había declarado una emergencia sanitaria mundial y poquitas semanas después o un par de meses después ya había habido declaraciones de que se declaraba la pandemia global y el 30 de marzo en México se declaraba la emergencia sanitaria. Si se dan cuenta, pues pasaron varios meses con información que a través de los medios tradicionales y los electrónicos, pues ya estábamos como que invadidos de mucha información, ¿no? Por eso decimos que a muchos los tomó por sorpresa, no obstante había mucha información previa, ¿sí? La siguiente, por favor.
Cuando decimos que los tomó por sorpresa, pues utilizamos esta frase muy conocida en México, donde creemos que muchas organizaciones no pusieron atención a las recomendaciones emitidas de parte de las áreas de control, auditoría, interna, externa, otras áreas de riesgos, y creemos que en muchas organizaciones no fue prioritario el tema de tener algo preparado para atender una contingencia, una incidencia, o no contaban con los recursos necesarios, ¿no? Y ahorita están sufriendo las consecuencias de esto. La siguiente, por favor. Eh, También tomamos de parte de Ernst Young, de este nuevo documento, esta pequeña gráfica en donde el estudio que ellos hicieron señala que el 94% de las empresas que están incluidas en la lista de Fortune 1000 están viendo interrupciones en la cadena de suministros como producto, como efecto de la contingencia sanitaria. Y el 79% de las juntas directivas de las empresas afirmaron que no estaban preparados para enfrentar un evento de crisis. Si se dan cuenta, son porcentajes muy elevados en relación a lo que nos está ocurriendo. Por favor, la siguiente. Normalmente cuando damos charlas de esta naturaleza y pensando en que luego los mexicanos no somos muy dados a tener estadísticas, por eso nos referimos a organismos de talla mundial como el St. John y otras empresas consultoras que hacen este tipo de encuestas. Nosotros lo que hicimos fue, tomando como referencia esto que está aplicado en ese documento de St. John, quisimos hacer un ejercicio nosotros como país, digamos, y antes de dar esta charla hicimos una pequeña encuesta con muchos de los socios de ISACA, capítulos Ciudad de México, Guadalajara y otros participantes. Le dan muchas gracias a estas personas que participaron en la encuesta, porque la información nos ayudó para tener datos de primera mano y poder complementar lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí quisiera darle la palabra a Roberto para preguntarle, antes de entrar en materia, Roberto, ¿nos podrías platicar qué marcos de referencia existen en relación al tema de riesgo, continuidad, resiliencia? Para continuar con el tema, por favor. Roberto, presidente de ISACA, capítulo Ciudad de México, gracias. Sí, muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Bueno, antes de pasar a los resultados de la encuesta, lo que nosotros les queremos presentar como un estudio que llevamos a cabo es, generalmente cuando los profesionales en temas de ciberseguridad y ciberresiliencia nos basamos en mejores prácticas que existen en el mercado. Entonces, ahí vamos a ver un poquito, unas láminas más adelante, que existen muchos, muchas veces ya conocemos estándares como los ISO, o hay otros NIST, o nosotros mismos como ISACA también tenemos algunos, ¿no? Como COVID, ahorita viene un poquito más adelante. Pero antes de eso, si nos pasamos la anterior, por favor, lo que esta lámina les queremos mostrar es que antes de nosotros en términos de resiliencia y ciberseguridad, generalmente llevamos a cabo un análisis de riesgo. También hay estándares ISO y NIST, etcétera, ¿no? Pero la referencia que se utiliza es este marco, que generalmente lo pueden ustedes bajar, está disponible. Generalmente se utiliza para ver los riesgos que existen a nivel mundial, ¿no? A nivel de riesgos que todos los estados, todos los países y todas las industrias se ven enfrentados. Este es un marco muy utilizado digamos, en los análisis de riesgos, en lo más general que hay. Este lo hace el Foro Económico Mundial. Cada año emite un documento. Lo emitió en enero de 2020. Y lo que quiero que vean es que en este documento ellos clasifican los riesgos que ellos habían identificado en enero de 2020, como les comento. En la parte en el eje de las X ven la probabilidad de ocurrencia, y en el eje de las Y el impacto, ¿no?, que podría tener algún riesgo. Entonces, el que está, la pandemia, por ejemplo, está catalogado como enfermedades infecciosas, y en este caso, si lo ven ustedes, en la probabilidad que ellos vieron en enero, bueno, esto evidentemente lo hicieron antes, salió publicado
en enero, pero es un estudio que lleva tiempo haciéndolo, y cuando salió publicado, la probabilidad de ocurrencia era muy baja, ¿no? Igual también, por ejemplo, cosas que hoy estamos viendo, el precio de los energéticos o las fallas financieras, el desempleo, las crisis financieras, en realidad no, para este año no estaban tomando en cuenta como una probabilidad de ocurrencia muy alta. Entonces, se los comento porque esto generalmente se utiliza, ¿no? Previamente, cuando hacemos un análisis de riesgo, por ejemplo, de 2020, pues lo que sucede es que se utiliza este documento y con base en eso, pues planeamos, ¿no? ¿Qué escenarios va a enfrentar el negocio? Por ejemplo, ahí los ciberataques o esos generalmente sí estaban considerados, estos del lado derecho, sí estaban con mayor probabilidad. Entonces, en esta lámina vemos que a nivel global no estaba considerado, ¿no? La ocurrencia de una pandemia con una alta posibilidad, ni las consecuencias que tenía. En la que sigue, por favor, en la lámina siguiente van a ver las relaciones que existen entre los riesgos. Entonces, una vez que determinamos un riesgo, puede ocurrir algún riesgo, pero está relacionado con otros. Esto es lo que significa esta lámina. Entonces, en la parte superior, ahí marcado con rojo, vean en las enfermedades infecciosas, están relacionadas, pero de forma muy lejana, por ejemplo, con el del lado derecho hasta abajo están temas de desempleo o con la parte de los precios energéticos. En realidad, no estaba contemplado toda la relación que hoy ya vivimos y que conocemos, que hay hasta cuestiones a lo mejor alimenticias o puede haber cuestiones seguramente de financieras, ¿no? Esto ya lo estamos viviendo y no estaba considerado, ¿no? La verdad es que el análisis que hicimos aquí es que a nivel de riesgos, que es el marco, como les comento, que se utiliza por casi todas las instituciones, pues no tenía contemplado nada como lo que nos está sucediendo. Bueno, en la que sigue, ya una vez que se hacen los análisis de riesgo, entonces en la lámina que sigue les vamos a mostrar los principales marcos de referencia que hay en continuidad y resiliencia. Continuidad, el término continuidad tiene que ver con, como ustedes ya seguramente lo conocen, con, en caso de algún desastre, poder reaccionar, ¿no? Poder reaccionar ante la ocurrencia de algo que nos impida o que nos determine un desastre. Y la resiliencia es poderse mantener, ¿no? No caerse, sino permanecer de pie. Eso, digamos, en términos llanos, es lo que significa. Hay muchas instituciones que se dedican a desarrollar estándares, marcos de referencia, y estos se basan en los conocimientos agregados de diferentes personas, ¿no? Que los utilizan y, bueno, que han vivido estas situaciones y que se van mejorando. Estos estándares y marcos de referencia nos sirven, pues, para ver qué es lo que hacen los demás y tratar de nosotros tomar lo mejor de ellos. Las principales organizaciones es el ISO, que tiene muchos estándares, NIST, que es una organización del National Institute of Standards and Technology del Departamento de Estados Unidos. Si bien es una organización específica del Departamento de Estados Unidos, pero muchos de sus marcos de referencia están abiertos para muchas cosas. Y SACA, que es a quien nosotros venimos representando, también tiene otros como COVID, ahorita los vamos a ver. Y hay otros que existen, como por ejemplo ese TS Mitigation, que están abiertos, lo pueden ustedes consultar. Lo que hace este estándar es los riesgos técnicos a un lenguaje de negocio. Ahí se pueden identificar riesgos técnicos y cómo se traducen ya en lenguaje de negocio. Y el High Trust tiene que ver con riesgos que tienen que ver más en el sector salud. El sector salud, sobre todo en Estados Unidos, está muy regulado, tienen especificaciones para cumplir muy detalladas y este estándar lo hace. Bueno, entonces, en la lámina que sigue, por favor, vamos a ver qué dice en breve. No nos va a dar tiempo en esta sesión de ver todo, ni qué plantea cada uno, pero les queremos dejar, le hicimos una revisión aquí de qué hablan estos estándares en cuanto a, por ejemplo, condiciones de pandemia. ¿Hablan o no hablan de pandemia? Bueno, en principio el ISO tiene muchas guías, al menos relacionadas con seguridad de la información, al menos en este estudio que les digo yo llevé a cabo, al menos hay 35 referencias, de las cuales hay una guía que es la guía para la preparación de tecnologías de información y comunicaciones para la continuidad de negocio. Esta es específica para la continuidad. Después hay otra guía, la 22.300, que es algo ya más general, que la guía 27.000 sí se refiere a la seguridad de la información,
las 22.300 son más generales, más a nivel negocio. Y vamos a ver que hay una guía específica para continuidad del negocio, que tiene que ver más con no solamente las piezas tecnológicas, sino con los procesos del negocio, y la 22.316 que tiene que ver con resiliencia. Sin embargo, en la lámina que sigue, por favor, si leemos lo que dicen ellos en cuanto a cuestiones de pandemia o cuestiones relacionadas con lo que estamos viviendo, en realidad no especifican nada que nos diga cómo reaccionar ante una pandemia. Si bien los términos que utilizan son muy generales, pero por ejemplo la continuidad del negocio la plantean como viene aquí en este apartado, el poder mantenernos, tener procedimientos para levantar, dar continuidad a los procesos críticos del negocio, pero lo importante es que se plantea una disrupción. Si bien una disrupción, si nosotros entendemos el entendimiento que tenemos de disrupción en nuestro lenguaje, es que algo se interrumpe, aunque la disrupción entendida desde como está planteado en este estándar, es cualquier incidente que sea anticipado o no, que causa una desviación negativa, no planeada. Eso es como se entiende. Entonces, digamos, desde esa definición, pues lo que estamos viviendo hoy, una pandemia, pues sí podría caer, porque nos causa una desviación negativa no planeada. Pero en realidad, ya en el día a día, como entendemos los planes de continuidad, estos planes de continuidad están más enfocados a una interrupción. Interrupción tiene que ver con que algo ocurre que me impide, por ejemplo, me impide entrar a un sistema, o puede ser algo físico o un ataque de hackers, ¿no? Cosas así que me impiden. Bueno, entonces este es el primer análisis en cuanto a los ISOs, ¿no? Ahí están las referencias, pero desde mi punto de vista, pues no tienen algo muy específico, ¿no? Entonces, en la que sigue, vamos a ver qué es lo que dice NIST. NIST tiene muchísimas referencias, se lo recomiendo también, todos son públicos, lo pueden ustedes encontrar. Hay una serie 800 que habla de cuestiones de seguridad de la información, al menos hay 183 referencias. Hay un marco, que es el último que está abajo, que es el NIST, el marco de ciberseguridad. NIST se llama así, NIST Cybersecurity Framework, y en ese habla de controles, cuestiones muy generales de cómo defendernos ante ciberataques. Y hay dos marcos más específicos, el 34 y el 160, que están ahí marcados, que hablan de enfoques resilientes. Eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Y el 34 habla de la contingencia. Bueno, entonces, en la lámina que sigue, por favor, veremos que la contingencia en estos estándares, por ejemplo, en el 160, que es el que tiene ya algo más desarrollado de qué está planteado como contingencia y continuidad. Bueno, pues algo que es muy útil aquí es que nos define, nos identifica diferentes tipos de planes, nos habla de que puede haber muchos planes por área o planes departamentales, y un plan que integre todos los planes de la empresa, y eso se le llama un Business Continuity Plan, un plan de continuidad de negocio. O puede haber planes de Disaster Recovery Planning, que son más para responder ante cuestiones tecnológicas, como poder restaurar sistemas o un centro de datos, y así nos va haciendo definiciones de diferentes planes que tenemos que tener para dar continuidad al negocio. En la lámina que sigue les voy a mostrar lo que dice en cuanto a pandemia, ¿no? Entonces, como podrán observar en la lámina que sigue, la pandemia está definida en este mismo documento, pero está definida en términos muy generales como algo que ya conocemos, ¿no? Que puede ser algo que pueda contagiar a nivel global, y nos habla de cuestiones de protección a empleados, de mantener cuestiones hasta de trabajo, ¿no? De proteger nuestras fuentes de ingresos, y que tiene que ver más con una cuestión de salud, ¿no? Desde el punto de vista de que tenemos que seguir lineamientos que nos vayan a decir nuestras autoridades de salud. Y eso es todo lo que dice la guía, ¿no? O sea, nos dice, bueno, pues puede ocurrir esto, y desde el punto de vista de la salud y cómo actuar, pues ahí viene. Pero ¿qué hacemos nosotros como negocio para responder? No deja más allá de esta parte, ¿no? Si bien sí lo menciona, pero como les comento, pues no dice nada.
Bueno, el último que les quería enseñar es el del COVID, que es el estándar que como ISACA desde 1996 ya tiene desarrollado. Es un marco de referencia muy utilizado por auditores y por una guía también de seguridad, y es muy amplio, es muy recomendable. Y tiene varios dominios, tiene 44 procesos, tiene estos 5 dominios que están ahí, y estos que están marcados tienen ahí, es donde se habla sobre cuestiones de seguridad y sobre cuestiones de riesgos y de continuidad. En la lámina que sigue, por favor, les voy a mostrar lo que habla ya más en cuanto a, por ejemplo, a la continuidad, ¿no? En cuanto a la continuidad, habla de mantener un plan que permita al negocio responder a incidentes de forma rápida y levantarse. Es muy parecido al ISO que lo que hace es, está más enfocado a que ocurra algo que imposibilite, ¿no? Que podamos acceder a los sistemas por ya sea por cuestiones físicas o cuestiones lógicas, y nos definen los pasos que tenemos que hacer, ¿no? Para desarrollar un plan. Pero como les digo, muy parecido al ISO y al NIST, están más bien enfocados a cuestiones de interrupción de los sistemas, como un error, como una caída del sistema, como un ataque, y no están enfocados a lo que estamos enfrentados, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel de análisis que queremos dejarles de qué tanto los planes de continuidad estaban preparados. Vamos a ver ahorita qué nos contestaron nuestros miembros, pero bueno, aquí le cedo la palabra, le regreso la palabra a Rubén. Muchas gracias. Gracias Roberto. Como se dan cuenta, hay mucha información que puede ser tomada como referencia para efecto de o desarrollar planes o capacitarse de manera interna. Los invitamos a que todas las fuentes que Roberto acaba de mencionar, hay mucha información que está pública, que es accesible por cualquier persona, y hay otros que son particulares de nuestros socios, ¿no? Pero bueno, como les mencionaba, uno luego busca referencias para ver cómo está ocurriendo los temas que nos interesan, y uno busca luego referencias de otras instituciones, pero nosotros quisimos hacer algo propio con México. ¿Y por qué no les cuentas, Hugo, cómo estuvo el ejercicio que hicimos y nos puedes platicar el primer resultado de lo que preguntamos en relación a lo que ahorita Roberto nos acaba de mencionar? O sea, ¿cómo estamos? Adelante, Hugo, por favor. Sí, muchas gracias, Rubén. Sí, buenas tardes a todos. Sí, como bien lo menciona mi colega Rubén, decidimos hacer este pequeño ejercicio a través de todos los miembros para tratar de tener un panorama actual de lo que está aconteciendo hoy en día con la pandemia de COVID. Básicamente lo que hicimos fue mandar una encuesta a todos nuestros miembros. Realmente la muestra no es muy amplia, sin embargo es muy importante la información que obtuvimos a raíz de esto. Lo preparamos para el propósito de esta charla. Y pues bueno, más o menos para darles una dimensión, fueron aproximadamente 130 miembros que están distribuidos en distintos sectores de la industria. En esta parte lo que hicimos fue enfocarnos y tratar de obtener la información al día de cómo están implementando las buenas prácticas con relación a continuidad de negocio, ¿no? Entonces, pues les voy a presentar los primeros resultados. Podemos ir al siguiente slide, por favor. En este caso, de las primeras preguntas que hemos realizado es ¿me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor? Listo. De lo que hicimos es pues, una pregunta muy general acerca de si realmente las organizaciones hoy en día cuentan con un plan de continuidad de negocio que a raíz de las buenas prácticas y estándares, incluso requerimientos legales, pues es necesario establecer este tipo de planes de continuidad de negocio. Aquí realmente la encuesta nos dice que, bueno, en realidad la mayoría de las organizaciones, cerca del 80%, 82%, nos muestran que todo el mundo contaba con un plan de continuidad de negocio. El otro 14% no contaba con ello y realmente una muestra muy pequeña del 4% pues, no sabe si lo tienen o no en sus organizaciones. Y esto pues, se debe mucho a el desconocimiento a nivel organizacional, si existe o no, o de plano el desconocimiento en general de la existencia de este tipo de marco de trabajo, ¿no? Podemos ir al siguiente slide. En cuestión del plan de continuidad de negocio, pues bueno, ya Roberto nos hizo el favor de presentarnos algunos estándares y buenas prácticas y decidimos hacer un muestreo general de qué prácticas son las mejor utilizadas o las más utilizadas en este momento. Por ahí realmente predomina el estándar que es el ISO 22301, que como bien mencionaba Roberto, está muy relacionado a continuidad de negocio
y resiliencia. Por ahí tenemos unas muestras ya más pequeñas en referente a metodologías o marcos de trabajo o buenas prácticas como ITIL, como la parte del NIST, Disaster Resilience Framework, referencias con el ISO 27302, por ahí un requerimiento regulatorio de la CNBB, el PAS 200, referencias como en segundo lugar el ISO IEC 27001, que es muy referente a la protección de la seguridad de la información, buenas prácticas del NIST, Risk IT, PCI y también por ahí lo que es COVID-5, que bien mencionaba Roberto, en su mayoría están muestreadas con estos marcos de referencia, ¿no? Entonces es muy interesante ver la tendencia de buenas prácticas que las industrias están utilizando hoy en día y pues bueno, este es un panorama bastante bueno. ¿Podemos ir al siguiente slide? En relación a considerando el actual plan de continuidad de negocio, estamos determinando si existía algún escenario relacionado a la pandemia, si esto realmente está incluido. Y aquí, pues bueno, ya comenzamos con esta parte que empieza a separarse en cuestión de las buenas prácticas y la definición en contexto y decir, bueno, pues el 50% de las organizaciones no tenían incluidas estos escenarios de la pandemia, ¿no? Y en este caso, pues bueno, creo que desde ahí ya empezamos con estos problemas a nivel general y decir si no estaban incluidos, pues bueno, hay que considerar cuáles eran los factores de seguridad que estaban tomados al momento para proteger la información que hoy en día es importante, ¿no? Por ahí el 32% de las organizaciones sí incluía este escenario de la pandemia y el 18% no sabía si estaba incluido o no, ¿no? Pero independientemente si estaba incluido o no, podemos pasar al siguiente slide. Estábamos considerando si realmente estos escenarios de la pandemia fueron probados o se realizaron algunos simulacros de contingencia. ¿Qué quiere decir? Que independientemente de que estuvieran definidos y plasmados en un documento, verificar si realmente se ejerció algún simulacro con respecto a este tipo de situaciones. Y aquí, lamentablemente, pues bueno, casi el 80% de las organizaciones no contaba con un simulacro relacionado a este tipo de riesgo, lo que quiere decir que, pues bueno, aquí es donde más que nada nos confirma la situación y la adversidad que han ido afrontando las organizaciones con respecto a la pandemia de COVID, ¿no? Por ahí el 11% sí había realizado estos ejercicios de contingencia y el 10% pues realmente no desconoce si se habían hecho estos simulacros, ¿no? ¿Podemos pasar a el siguiente slide, por favor? Pero ¿qué pasa pues bueno, ya vimos que en relación al tema de la pandemia y al tema del mantenimiento de los documentos del plan de continuidad de negocio. Aquí les hicimos una pregunta muy general acerca de cuándo fue la última actualización de este documento. Como bien recomienda las buenas prácticas es al menos mantener actualizado este documento una vez al año y con esto tratamos de plasmar un poco y reflejar los resultados de si realmente están manteniendo este documento como se debe. Entonces aquí más o menos nos arroja que el 60% de las organizaciones sí ha estado actualizando este documento a lo largo del último año y básicamente el resto, el otro 40% ha ido actualizando este documento con relación de un año o más de antigüedad, ¿no? Entonces, realmente sí hay un gran mantenimiento en este tipo de documentación. Sin embargo, pues bueno, ya hemos visto que hoy en día con el tema de la pandemia, este tipo de escenarios pues no están totalmente plasmados, ¿no? ¿Podemos continuar a la siguiente diapositiva, por favor? En relación a esta parte del plan de continuidad de negocio, es muy importante determinar cuáles son esos procesos esenciales o procesos críticos que van a soportar a la organización. Para ello, pues un buen diseño de estos planes es que se consideren en su totalidad este tipo de procesos. Y aquí lo que quisimos plasmar en esta pregunta fue el porcentaje de cobertura que se tiene por cada organización. La mitad de las organizaciones, con el 53%, está considerando que la cobertura de sus procesos críticos del negocio están determinados al 100%, que quiere decir que, pues bueno, todos sus procesos esenciales están cubiertos y están determinados y definidos para poder operar ante una contingencia. El otro 27% considera que está definido nada más a la mitad, o sea, la mitad de sus procesos críticos están definidos y el resto, pues bueno, básicamente tiene menos del 50% de esos procesos críticos o realmente no saben qué contiene, ¿no? Entonces, con esta parte podemos también ver claramente que bajo estas definiciones, la mayoría de las organizaciones están cubiertas en ese aspecto y, pues bueno, al menos los procesos críticos están incluidos en este tipo de procedimientos, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente slide?
¿Y qué pasa? Bueno, independientemente de la parte del plan de continuidad de negocio, también hemos hablado y los temas que hoy acontecen es en relación a la protección de la información, ¿no? En este caso, lo que queremos hacer es determinar cuáles son los marcos utilizados para proteger esta información y de plano, pues hicimos una pregunta si realmente las organizaciones cuentan con un marco de trabajo en relación a la protección de la información, ¿no? En este caso, el 93% de las organizaciones están comentando que sí tienen un marco de trabajo, un marco relacionado de seguridad de la información, que tienen controles de seguridad implementados, y con esto quisiéramos asumir en cierto aspecto que la información está debidamente protegida, aún a pesar de la contingencia. Podemos pasar al siguiente slide. Como una referencia esencial, estamos considerando que entre el 60% está predominando la referencia del estándar de implementación del marco de seguridad de la información con el ISO de la familia de ISO 27000, en sus variantes, ISO 27001, 27002 y 27000 en general. Esto variará mucho por los temas y las directrices que están incluidas. Sin embargo, bueno, el predominante como tal es la familia del ISO 27000 que está predispuesta para utilizarlo como mayor marco de referencia en temas de seguridad de la información. Por ahí estamos viendo también que en segundo lugar está plasmado el NIST Cybersecurity Framework que las compañías están utilizando hoy en día, COVID-5 como referencia y por ahí en menor cantidad la parte del PCI y el ISO 19000. Entonces, básicamente es un panorama general de lo que tenemos aquí visualizado de cuáles son los marcos y buenas prácticas para temas de seguridad de la información. Estos son los resultados que obtuvimos al menos para esta sesión y pues bueno, ahorita le quiero regresar la palabra a Rubén Quintero para que pasemos al siguiente tema de la charla. Gracias, Hugo. Pues mira, como bien pudieron apreciar, el hecho de tener cifras que consideran o que toman en cuenta la realidad de lo que ocurre en nuestro país es muy importante porque luego tendemos a tratar de compararnos con lo que ocurre en otros países que luego son un poquito más avanzados en estos temas, ¿no? Como mencionó Hugo, aunque la muestra fue pequeña, hubiéramos querido que hubiera participado más personas. Lo que sí es que la variedad de las personas que forman parte que son socios de los capítulos de Guadalajara y de Ciudad de México de ISACA, forman parte de todos los sectores y son auditores, gente de seguridad, gente de gobierno, gente de riesgo, hay también personas de tecnología de información, ¿no? Y forman parte de todos los sectores, tanto gubernamental como privado. Y entonces creemos que la gente que participó en esta encuesta, pues sí fue un ejercicio interesante, ¿no? Fíjense que durante la preparación de esta charla fuimos modificando un poquito el enfoque, y sí nos hicimos una pregunta para prepararla en relación a si la contingencia sanitaria, bajo los términos en los que se ha conceptualizado en los marcos que Roberto nos comentó, platicó en relación a continuidad, si debería esta contingencia sanitaria considerarse como un desastre, ¿no? Partiendo de si las empresas estaban preparadas, de qué habían hecho de manera anticipada. Y aquí me gustaría, Roberto, y luego si Hugo quiere también aportar su idea, ¿qué opinas de esta pregunta? Cuéntanos. Bueno, pues ya vimos que los marcos de referencia que estuvimos revisando se refieren más a un proceso de interrupción, ¿no? Entonces, las empresas generalmente están preparadas para algún evento que cause esta interrupción, como puede ser algún desastre natural o algún ataque. Pero no vemos, por ejemplo, el caso de las pandemias, aunque ya ocurrió en México ya tuvimos algún previo un escenario, y de ahí surgen que pues algunas empresas ya tenían algo considerado, pero la verdad es que también ya tiene mucho tiempo y vemos que pues no, los marcos de referencia en sí no han retomado esta experiencia. Entonces, la lámina que sigue, pues si podemos pasar a la lámina que sigue, por favor. Aquí vamos a revisar lo que desde nuestro punto de vista
deberíamos estar enfocando, y el término, ¿no? Que es los marcos de referencia, ¿cuál marco de referencia sí abordaría estos temas? Entonces, si bien no existe alguno en específico que lo aborde y que diga, aquí está el marco ISO para pandemia o NITRE o COVID, aquí les queremos dar un ejemplo de lo que plantea, por ejemplo, el MITRE. MITRE es una organización también que tiene que ver más con cuestiones de ataques cibernéticos, y tiene muchos estándares en cuanto a, y tiene mucha documentación, ¿no?, de cómo defendernos. Entonces, por ejemplo, esto que está aquí es el proceso de ataque, de un ciberataque, donde hacen, analizando cómo los ciberatacantes, ¿no?, han logrado penetrar a las empresas. Más o menos siguen un mismo ciclo que está puesto aquí: el reconocimiento, el armar una especie de pues, tu ataque, ¿no?, los virus o troyano o cualquier tipo de armamento que se llame así desde el punto de vista digital. Te lo entregan, lo explotan, y después pasan un tiempo en tu organización controlando y viendo qué tienes, reconociendo internamente, y en algún momento ejecutan, ¿no? Ejecutan esa explosión, y, por ejemplo, puede causar una disrupción, ¿no? Este es el caso de que hay una funcionalidad esencial del negocio que se ve detenida, y bueno, en ese caso te das cuenta, y pues durante ese proceso de ejecución, pues ya te das cuenta que están atacando, y probablemente no tengas acceso a algún sistema y tendrás que tomar acción. Esto es, digamos, el término normalmente que entendemos en continuidad. Por ejemplo, un ataque de negación de servicio, que no puedes acceder, ¿no?, a tus equipos. Pero en la lámina que sigue, van a ver que hay otro escenario también similar en los ataques, donde si ven, las funciones permanecen, ¿no? Permanecen siempre. Estamos hablando de las funciones tecnológicas, ¿no? Todos los equipos, todos los sistemas están funcionando, pero algo ocurre. En este caso podría ser, por ejemplo, un ataque que tenga que ver con pérdida de datos, ¿no? Cuando te roban información, lo que hacen es, pues, hacen todos estos mismos procesos, entran a tu organización, pero nada se cae, ¿no? Todo está arriba, no se detiene ni la operación de nada, pero lograron acceder a una base de datos y se llevan información. Pero si ven, no es una disrupción, o sea, bueno, no hay ninguna interrupción, ahí está funcionando todo. Es similar a lo que estamos viendo ahora. Nuestros equipos están arriba, los servidores están arriba, los sistemas están bien, quizá no les esté pasando nada, pero algo sucede que tienes que tomar acción. En este caso, por ejemplo, en este caso de que robo de información, pues tendrás que tú mismo provocar, ¿no?, alguna detención. Tienes que, en este caso, aislar y hacer procesos. Entonces, la definición en sí de lo que estamos viviendo como evento, desde esta parte, el análisis que se hace, pues va más en esto, ¿no?, que nunca se interrumpe tu función principal del negocio. Eso es lo que se define la ciberresiliencia, ¿no? Entonces, en la lámina que sigue, vamos a ver que ante estas situaciones ya hay ciertos estándares. Entonces, en la lámina siguiente veremos, este es el primero, y este tiene que ver con el NIST, que mencionamos, que el NIST está desarrollando su marco de referencia que sacó en 2018 y está desarrollando otros en 2019. Y entonces nos habla de cómo construir resiliencia o ciberresiliencia. Y si ven, el estándar tiene más que ver con cómo es un tema de ingeniería de sistemas y de construcción, de desarrollo y de arquitectura. La ciberresiliencia, entendida así a nivel sistemas, tiene, si ven en términos de lo que está planteado como las áreas que tienes que tener en cuenta, pues tiene que ver con cuestiones de visibilidad, de comportamientos, de aplicaciones, ¿no? De poder transicionar tus sistemas, cuestiones que tienen que ver también con esconder, no predictibilidad, y todo eso se logra a través de cómo diseñas tus sistemas y no nada más tus aplicativos, sino también todos los sistemas de comunicación o los mismos equipos, ¿no?, que soportan todos tus aplicativos. En la lámina que sigue, vamos a ver que esto ya más desde el punto de vista de desarrollo tiene que ver con técnicas, ¿no?, de cómo generas tu arquitectura a nivel de que se pueda adaptar y responder
ante cambios, tener diversidad, ¿no? Por ejemplo, que tengas, no sea lo mismo, no todos tus sistemas utilicen las mismas plataformas, que los puedas posicionar dinámicamente, estos que cambien, esto tiene que ver mucho con cómputo de la nube, ¿no? Que los puedas cambiar de ambientes, cambiar de instancias, inclusive cambiar de país o donde están funcionando. La de representación dinámica, estos tenerlos cuando los requieres y cuando no los cambias, la no persistencia, ¿no? El realineamiento de componentes. Todo esto tiene que ver con ir construyendo una arquitectura que pueda adaptarse a diferentes condiciones. En estos casos estamos hablando de ataques cibernéticos, pero en los casos que estamos hablando de pandemia también tiene que ver con que el hecho del tráfico que tenemos hacia nuestras aplicaciones, el hecho de que estén disponibles desde nuestros hogares, de que ahora, por ejemplo, seguramente estas plataformas con las que estamos nosotros interactuando, ¿no? Como esta, se vuelven críticas para el negocio y seguramente tenemos que tener también consideraciones específicas para que se mantengan arriba, el cómo nos comunicamos, cómo transferimos información. Antes estábamos acostumbrados a transferirlas en nuestra organización y ahora desde nuestras casas, ¿no? Y transferir grandes volúmenes de información por medios que a lo mejor no son tan seguros. Todo eso hablaría o nuestros sistemas tendrían que responder y adaptarse nuevamente hacia ese cambio, ¿no? Ya no es tanto que se caigan, sino que los sistemas tendríamos que irlos adaptando hacia nuestra nueva realidad, ¿no? Y eso, si ven, es un tema más de resiliencia, si ven, no está completamente definido, pero hacia allá va, ¿no? Creemos que es un tema más que va a estar abarcando las disciplinas de ciberresiliencia o de resiliencia. Y en la lámina siguiente, el estándar que mejor lo define es el ISO 22300. La serie 22300 que les comenté cuando hablé de este estándar. Entonces, en esta siguiente lámina, vamos a ver cómo define la ciberresiliencia como la habilidad de una organización de absorber y adaptar a un ambiente que cambia, ¿no? Para seguir manteniendo sus objetivos. Las entidades más resilientes pueden anticipar y responder a amenazas de vulnerabilidades, y también es mucho en cuestiones, tiene que ver con cuestiones de liderazgo. Y del lado derecho van a ver que lo que se refiere a resiliencia es resiliencia organizacional. Si bien hay un término técnico, por ejemplo, cuestiones de ciberseguridad, cuestiones de manejo que tienen que ver con la continuidad del negocio, que tienen que ver con la parte de comunicaciones, pero también tiene que ver con cuestiones de salud, de seguridad de las personas, de cuestiones físicas, de riesgos, de la cadena de suministros, de administración, o sea, tiene que ver con todo el negocio. Y hoy lo que estamos viviendo seguramente es eso, hasta cuestiones financieras, ¿no? Lo estamos viviendo en términos de que esta nueva realidad nos está cambiando, ¿no? La forma, en principio, cómo nos comunicamos, pero también, ¿no? Como nuestros clientes, como nuestros actores, evidentemente, pues baja la afluencia y tenemos que responder de forma financiera, de forma de fraude, seguramente habrá otra forma de hacernos fraudes. Todo va a cambiar, entonces la resiliencia es justamente ver nuestro entorno y todos los procesos que mantienen nuestros negocios, entre ellos los tecnológicos, y mucho también tendrán que ver el diseño de las aplicaciones para cambiar y transformarse a las nuevas realidades, ¿no? Entonces, con esta lámina, lo que les quiero hacer ver, o desde mi punto de vista, es que si bien no hay ningún marco de referencia que diga qué hacer exactamente, pero sí creemos, o al menos es la idea que nos dan estos marcos de referencia, que la resiliencia, o el término resiliencia, verlo así desde ese punto de vista, nos ayuda a responder de mejor forma que solamente verlo como una parte de continuidad, ¿no? O sea, es algo que es multifactorial y que tiene que ver con muchos procesos. Entonces, seguramente habrá más desarrollos y seguramente a raíz de todo lo que estamos viviendo se generarán, estos estándares evolucionarán, ¿no? Bueno, pues les dejo nuevamente la palabra a Rubén. No sé si Hugo quiere agregar algo. Sí, bueno, nada más para complementar un poquito la pregunta anterior. Creo que sí, en tema de considerarlo como un desastre, hoy en día, de acuerdo a las definiciones y buenas prácticas, pues bueno, creo que ya va a cambiar mucho ese concepto. No podríamos considerarlo como tal, dado que, pues creo que ahora las pandemias van a tener que ser tratadas de una forma muy diferente en vez de conceptualizarlas como tal en un tema disruptivo o como un desastre, ¿no?
Creo que hoy en día, si bien ya hemos aprendido de esto, la adaptabilidad va a ser bastante importante y creo que el tratamiento en estas consideraciones va a ser bastante particular para incluirlas en este tema de buenas prácticas y habrá que trabajar mucho en eso, ¿no? Para ahora visualizarlo a futuro y tratar de ser más adaptativos a este tipo de situaciones. Así es, Hugo, gracias. En la siguiente imagen, ligándolo con lo que Roberto acaba de mencionar y lo que Hugo está comentando, todos los marcos que actualmente nos acaba de platicar Roberto, pues ya están siendo revisados actualmente por organismos, instituciones que se dedican de manera específica al tema de continuar el negocio. Uno de ellos es el Business Continuity Institute, que muchos de ustedes lo deben conocer. Pues ya se dieron cuenta de manera específica de las conclusiones a las que nosotros también llegamos para preparar esta charla. Y nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que estaban haciendo ellos. Y recientemente, a finales de mayo de este año, y justamente como consecuencia de todo lo que estaban ocurriendo, tuvieron que empezar a trabajar ya sobre cómo establecer los nuevos lineamientos a partir de todo lo que nos está dejando de enseñanza esta pandemia, ¿no? Porque como bien menciona Roberto, en la mayoría de las empresas, aquellas empresas que son de servicios, que sus actividades se llevan a cabo a través del apoyo de sistemas automatizados, pues los sistemas están ahí funcionando sin ningún riesgo. Y lo que ha ocurrido es que para que los usuarios que lo operan y a efecto de poder llegar y continuar con los objetivos de negocio, lo tienen que hacer de manera remota, ¿no? Por eso la última parte de la encuesta, y si quieren presentar la siguiente gráfica, fue orientado hacia darnos una idea de si efectivamente las empresas estaban viviendo esta pandemia bajo un escenario de desastre, no porque la pandemia hubiera en sí afectado de manera directa la continuidad de las operaciones, sino si estábamos preparados para trabajar pues, de manera remota, ¿no? Y la siguiente lámina, por favor. Les preguntamos si al momento de iniciar el confinamiento contaban con infraestructura suficiente para trabajar de manera remota y atender al menos los procesos críticos. Y aquí lo que vimos fue que el 79% de los encuestados mencionaron que sí estaban preparados, ¿no? La siguiente lámina, por favor. La otra pregunta que hicimos también ligado con el tema fue, hasta antes de la contingencia sanitaria, ¿sabe si los controles de seguridad para trabajo remoto habían sido evaluados? Porque muchos nos fuimos a nuestras casas a trabajar como una instrucción que nos dieron, a partir de mañana ya no vienen a trabajar, ¿no? Caray, y pues miren, el 61% mencionó que sí, que tenían conocimiento de que los controles para trabajar de manera remoto en algún momento habían sido evaluados. Creo que eso es una cifra, pues está muy cerquita del 50%, pues nos da una idea de que muchos nos fuimos a trabajar a nuestras casas sin tener certeza de que estábamos protegidos, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente es, durante la etapa de confinamiento, los usuarios de su empresa han registrado incidentes de seguridad de la información trabajando desde sus hogares. Y pues sí, el 56% mencionó que no, afortunadamente, eso es una buena noticia, aunque en temas de ciberseguridad, luego comentamos de que puede ser que no sabemos, ¿no? No es que no tengamos un incidente, sino es porque a lo mejor todavía no nos damos cuenta de que estamos siendo por ahí invadidos o tenemos alguna incidencia, ¿no? Ahorita voy a mencionar algo en general de los porcentajes que nos reflejaron de no sabe. La siguiente lámina, por favor. La siguiente y última gráfica de la encuesta fue: a causa de la contingencia sanitaria, ha tenido que modificar algunas de sus políticas de seguridad, por ejemplo, tiempos de expiración de contraseñas, abrir puertos de firewall, prohibir grabación de conferencias virtuales, etcétera. La verdad que esta pregunta nos cayó muy bien, porque nosotros mismos, Hugo, Roberto y yo, además de ser parte de ISACA, tenemos nuestros trabajos. Roberto es director de TI de Autoridad Superior de Federación, yo soy el subdirector de Seguridad Informática de una institución financiera, y Hugo trabaja en una empresa de comercialización de productos perecederos, ¿no?
Pues además de eso, pues nos dimos cuenta que estábamos viviendo de manera directa mucho de lo que estamos poniendo aquí en la pregunta, porque, por ejemplo, para efecto de no afectar la continuidad de las operaciones, de todo lo que estaba ocurriendo desde el trabajo en casa, pues tuvimos que tomar decisiones de no respetar la política de expiración de contraseñas, porque al hacerlo en la manera en la que estábamos trabajando, donde incluso el área de soporte técnico y mesa de ayuda estaba también trabajando a mínima capacidad y desde manera remota, pues podíamos tener problemas para poder lograr la continuidad del negocio, ¿no? Y eso nos podría generar un problema de no ayudar al negocio a continuar con su operación. Hasta aquí, el 49% mencionó que no había tenido que modificar, pero un 41 sí tuvo que modificar políticas. No, esto está como parejo el tema, ¿no? Se dan cuenta, los porcentajes de no sabe en todas las gráficas que les acabamos de mostrar, pudiera darnos una idea de que muchos de los encuestados pudieran no estar enterados de todo lo que la empresa ha implementado en materia de planes de continuidad, de modelos de seguridad, y eso también deja ver que incluso hace falta a lo mejor mejorar un poquito la concientización o el conocimiento al interior de las empresas de todo lo que se establece como controles, ¿no? Y eso también es un tema que hay que tomar en cuenta, ¿no? La siguiente lámina ya para terminar, ¿cómo saber qué tan resiliente fue nuestra organización bajo el escenario de confinamiento provocado por el COVID, considerando además aspectos de seguridad? La verdad que nos dimos cuenta que las empresas fueron resilientes, si pudieron trabajar de manera remota desde sus hogares, sin que tuvieran problemas y sin que tuvieran incidencias de seguridad. Esa es, digamos, que la conclusión a la que estamos llegando. ¿Quieren mencionar alguna conclusión, Roberto? Hugo, por favor, para ya terminar. Bueno, yo nada más quisiera agregar a lo que comentas que todavía no podremos determinar si fuiste resiliente hasta que no vivamos, ¿no? Los efectos de lo que todavía, según lo que estamos viviendo, todavía no regresamos ni siquiera a algo, digamos, razonablemente estándar, ¿no? Ya ni siquiera normal, sino que cuál va a ser la condición del negocio, ¿no? Entonces, para determinar si somos resilientes, pues la verdad es que habrá que ver qué tanto le afecta al negocio desde un punto de vista financiero, de los procesos, y qué tanto pudo reaccionar, ¿no? Y yo creo que todavía estamos en esa parte, desde el punto de vista tecnológico también, ¿no? Qué tanto tuvieron que cambiar o sirven nuestros procesos. Muchas empresas tuvieron que levantar sus sitios de comercio electrónico que no tenían para tratar pues de abrir las puertas a sus clientes, porque ya no hay otra forma por lo pronto, ¿no? Entonces, seguramente se podrá evaluar en un tiempo, pero pues todavía yo creo que es muy temprano, ¿no? Para saber si fuimos resilientes o no. Ok, Sí, Hugo, solo para bueno, complementar un poco la respuesta de Roberto, yo también estoy muy de acuerdo en ese aspecto. Creo que todavía falta mucho para determinar si las organizaciones fueron resilientes, dado que incluso algunas organizaciones han tenido que cambiar el concepto del mismo negocio, ¿no? Han tenido que adaptarse bajo otro esquema o incluso readaptarse o redefinirse en ese aspecto. Negocios que anteriormente incluso estaban, por ejemplo, vendiendo alcohol o vendiendo cerveza, han decidido, por ejemplo, hoy en día enfocarlo a crear productos de sanitización, etcétera, etcétera. Y así hay muchas empresas que hoy en día han tenido que cambiar ese giro, ¿no? Entonces creo que es demasiado pronto para poder definirlo y decir si son tan resilientes, pero pues bueno, creo que hasta ahorita igual basándonos en el principio de mientras puedan operar y el negocio siga vigente, creo que todavía podemos esperar un rato más para poder evaluarlos y decir si realmente fueron resilientes o no.